Imagina retroceder en el tiempo hasta hace 10.000 años, una época en la que el mundo estaba en un estado de cambio sin precedentes. Los grandes glaciares, que durante milenios cubrieron enormes partes del planeta, comenzaron a derretirse. Este derretimiento no solo liberó tierras que habían estado ocultas bajo el hielo, sino que también cambió los patrones climáticos de forma irreversible. La temperatura global aumentó, y con ello se abrieron nuevas oportunidades para la vida en la Tierra, creando paisajes fértiles que nunca antes habían sido explorados por los humanos. Para las primeras comunidades humanas, este era un momento de grandes desafíos, pero también de posibilidades sin límites. La extinción de algunas especies de megafauna, animales gigantes que hasta entonces habían sido una parte vital de su dieta y cultura, obligó a las personas a diversificar sus fuentes de alimento y adaptar sus estrategias de supervivencia. Este cambio, aunque forzado, los llevó a descubrir recursos antes inexplorados y a establecer conexiones más profundas con su entorno natural. La humanidad, en este momento, estaba en el umbral de una transformación cultural y tecnológica que afectaría todas las áreas de la vida. Desde la domesticación de los primeros animales hasta el descubrimiento de técnicas agrícolas primitivas, estos antepasados sentaron las bases de lo que hoy consideramos civilización. La vida ya no era únicamente una cuestión de supervivencia inmediata. Los humanos empezaron a pensar a largo plazo, a establecer asentamientos y a desarrollar una comprensión más compleja de su relación con la naturaleza y con otros grupos. Este viaje nos llevará a través de los continentes, explorando cómo los primeros europeos se adaptaban a sus nuevas tierras, cómo el Valle del Nilo se convirtió en un epicentro de recursos vitales y cómo en Asia Oriental los humanos inventaban tecnologías sorprendentes para la época. Cada región tenía su propia historia, sus propias luchas y victorias, y, al descubrirlas, no solo aprendemos sobre nuestros orígenes, sino que también entendemos el inicio de la civilización humana. Entonces, ¿qué estaban haciendo exactamente nuestros ancestros hace 10.000 años? La extinción de la megafauna fue uno de los eventos más impactantes para los humanos de hace 10.000 años. Con la desaparición de animales gigantes como el mamut lanudo, el tigre dientes de sable y el oso de cara corta, las comunidades humanas perdieron una fuente crucial de alimento, ropa y herramientas. Hasta entonces, estos animales formaban una parte integral de su dieta y su cultura, pero el cambio climático y la caza excesiva hicieron que estas especies se extinguieran a un ritmo alarmante. Para los cazadores-recolectores, la extinción de la megafauna no solo significó la pérdida de una fuente de alimento abundante, sino también un cambio en su estilo de vida. La caza de grandes animales les había proporcionado no solo carne, sino también huesos y pieles que utilizaban para crear herramientas, refugios y ropa. Con la desaparición de estas especies, los humanos se vieron obligados a diversificar sus fuentes de alimento, centrándose en animales más pequeños y en la recolección de plantas, raíces y frutos. Este cambio drástico tuvo un impacto en la organización social y en las estrategias de supervivencia. Las comunidades comenzaron a experimentar con nuevas herramientas y técnicas de caza, desarrollando trampas y armas más sofisticadas para capturar presas más pequeñas. La diversificación en la dieta también llevó a un cambio en los patrones de asentamiento, ya que las personas empezaron a depender más de recursos que estaban disponibles en su entorno inmediato, en lugar de desplazarse grandes distancias en busca de grandes presas. Además de los cambios físicos, la extinción de la megafauna también afectó las creencias y mitos de estas comunidades. Muchos de estos animales gigantes eran vistos como espíritus o símbolos de poder, y su desaparición pudo haber generado un cambio en la cosmovisión de los humanos de esa época. Con el tiempo, las comunidades comenzaron a enfocarse en los animales más comunes y en la veneración de elementos naturales como el sol, la luna y los ciclos de la naturaleza, reflejando un cambio espiritual que acompañó su adaptación ecológica. La extinción de la megafauna fue un proceso doloroso y transformador que obligó a los humanos a adaptarse y a desarrollar nuevas habilidades. Esta adaptación no solo permitió que sobrevivieran en un mundo sin grandes presas,
sino que también los preparó para la siguiente gran transición: el descubrimiento y la domesticación de plantas y animales que eventualmente conduciría al desarrollo de la agricultura y al establecimiento de asentamientos permanentes. Doggerland es uno de los misterios más fascinantes de la prehistoria europea. Esta enorme extensión de tierra que conectaba las islas británicas con el continente europeo era un lugar próspero y fértil, habitado por comunidades de cazadores-recolectores. Situado en lo que ahora es el Mar del Norte, Doggerland era un puente natural que permitía a los humanos moverse libremente entre las tierras de Gran Bretaña y el continente europeo. Pero con el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares, esta tierra rica y fértil comenzó a desaparecer lentamente bajo las olas. Las comunidades que vivían en Doggerland llevaban una vida relativamente estable y próspera. Rodeados de ríos, bosques y abundantes recursos naturales, cazaban ciervos, recolectaban frutos y pescaban en las aguas cercanas. Creaban herramientas a partir de hueso y piedra y desarrollaron una cultura que, en muchos sentidos, estaba en sintonía con su entorno. Sin embargo, la amenaza del aumento del nivel del mar se convirtió en una realidad cada vez más presente, y poco a poco, Doggerland fue tragado por el océano. La inundación de Doggerland no fue un evento rápido, sino un proceso gradual que obligó a sus habitantes a adaptarse o migrar. A medida que el agua subía, las comunidades se desplazaron hacia zonas más altas, llevando consigo sus conocimientos y costumbres. Se cree que algunas de estas personas migraron hacia lo que hoy es el norte de Europa y las islas británicas, llevando con ellos sus prácticas culturales y tecnologías, que influenciarían el desarrollo de otras culturas en la región. Hoy en día, Doggerland sigue siendo un área de interés arqueológico, ya que muchos restos de herramientas, fósiles y estructuras sumergidas se han encontrado en el fondo del Mar del Norte. Estos descubrimientos nos ofrecen una visión única de cómo vivían y se adaptaban estas comunidades en un mundo cambiante. Doggerland se ha convertido en un símbolo de los efectos del cambio climático en la historia de la humanidad, recordándonos que las comunidades humanas han enfrentado y superado catástrofes naturales desde tiempos inmemoriales. Hace 10.000 años, Europa estaba habitada por comunidades de cazadores-recolectores que empezaban a experimentar cambios fundamentales en su estilo de vida. Este periodo, conocido como el Mesolítico, marca una transición entre la vida nómada y las primeras señales de sedentarismo en algunas regiones. Los europeos del Mesolítico desarrollaron herramientas sofisticadas, como los microlitos, pequeñas piezas de piedra que insertaban en lanzas, cuchillos y flechas, aumentando su efectividad en la caza. A medida que se adaptaban a los ecosistemas postglaciales, sus costumbres también evolucionaron, formando una base sólida para las transformaciones sociales que vendrían. La vida cotidiana de estos primeros europeos era una mezcla de desafío y adaptación constante. Los hombres y mujeres cazaban animales medianos, como ciervos y jabalíes, y recolectaban frutos, raíces y bayas que crecían en abundancia en los bosques. Esta dieta diversa ayudaba a equilibrar su nutrición, especialmente en un momento en que las grandes presas de la megafauna estaban desapareciendo. Algunos grupos también comenzaron a domesticar perros, que no solo eran compañeros, sino también ayudantes útiles en la caza y guardianes de sus campamentos. El desarrollo de técnicas avanzadas de caza y recolección permitió a estas comunidades formar grupos sociales más estructurados. La cooperación se volvió esencial para maximizar los recursos disponibles y esto los llevó a formar relaciones más complejas y un sentido de identidad grupal. A medida que sus habilidades para aprovechar el entorno mejoraban, algunas comunidades comenzaron a establecer asentamientos temporales durante ciertos periodos del año, experimentando una vida semisedentaria que en un futuro evolucionaría hacia el sedentarismo completo. Otro aspecto notable del Mesolítico europeo fue el surgimiento del arte y de prácticas espirituales más elaboradas. Los europeos de esta época creaban arte rupestre en cuevas y sobre rocas, representando escenas de caza, danzas y rituales que parecen reflejar una conexión profunda con la naturaleza y los ciclos de vida.
Algunos arqueólogos creen que estas representaciones artísticas servían no solo como expresiones culturales, sino también como una manera de preservar sus creencias y transmitir sus conocimientos a futuras generaciones. El Mesolítico europeo fue un tiempo de experimentación, adaptación y crecimiento cultural. Los primeros europeos del Mesolítico sentaron las bases para una sociedad más compleja, una sociedad que aprendería a manipular la tierra y los recursos de manera consciente y que, eventualmente, llevaría a los primeros experimentos con la agricultura. Este periodo representa el inicio de un cambio profundo en la historia humana que siglos después transformaría el modo de vida en toda Europa. En distintas partes del mundo, las comunidades humanas adoptaban estilos de vida diferentes dependiendo de los recursos y el clima de su entorno. Mientras que algunas culturas permanecían nómadas, migrando con las estaciones y los movimientos de las presas, otras comenzaron a establecer asentamientos semipermanentes o permanentes. Esta transición fue compleja y no se dio de forma uniforme. Cada comunidad desarrolló sus propias estrategias para aprovechar al máximo los recursos de su región. Los grupos nómadas mantenían una conexión íntima con la naturaleza y sus ciclos, adaptándose a los patrones de migración de los animales y a la disponibilidad estacional de alimentos. Este estilo de vida les daba una flexibilidad que les permitía adaptarse a condiciones cambiantes rápidamente, pero también limitaba su acceso a ciertos recursos. En cambio, las comunidades que empezaron a establecerse pudieron experimentar con técnicas de cultivo y domesticación de animales, lo que les proporcionaba una fuente de alimento más estable y predecible, aunque menos variada. En las zonas donde el clima era más templado y los recursos más abundantes, surgieron asentamientos permanentes que marcaron el inicio de un nuevo tipo de organización social. Estos asentamientos facilitaban la cooperación y la división del trabajo, permitiendo que algunas personas se especializaran en ciertas tareas, como la alfarería o la construcción de herramientas. Estos grupos sedentarios también comenzaron a almacenar alimentos, lo que les permitió crear reservas para periodos de escasez y reducir la dependencia de los ciclos naturales. Este cambio de vida también tuvo implicaciones culturales profundas. Los nómadas desarrollaron una cosmovisión centrada en el movimiento y en los ciclos de la naturaleza, valorando la flexibilidad y el conocimiento del terreno. Por otro lado, los sedentarios comenzaron a construir una cultura basada en la permanencia, la estabilidad y el control sobre el entorno. Ambos estilos de vida coexistieron y, a veces, interactuaron entre sí, creando una rica diversidad cultural que influenciaría las sociedades futuras. La diferencia entre nómadas y sedentarios refleja la capacidad humana para adaptarse y prosperar en cualquier entorno. Mientras que unos exploraban y experimentaban constantemente, otros consolidaban y perfeccionaban sus técnicas y recursos. Esta dualidad en los estilos de vida no solo enriqueció la experiencia humana, sino que también preparó a la humanidad para enfrentar los cambios climáticos y ecológicos que vendrían. En el creciente fértil, una región que abarca partes de Mesopotamia y el Levante, tuvo lugar uno de los eventos más trascendentales en la historia humana, la Revolución Agrícola. Hace aproximadamente 10.000 años, los humanos empezaron a experimentar con el cultivo de plantas y la domesticación de animales, un proceso que cambió radicalmente su relación con la naturaleza y estableció los cimientos de la vida sedentaria. Esta transición, de cazadores-recolectores a agricultores, no fue un cambio rápido, requirió siglos de adaptación y aprendizaje. El clima de esta región proporcionaba condiciones ideales para el crecimiento de cereales silvestres, como el trigo y la cebada, que los humanos comenzaron a recolectar de forma sistemática. Con el tiempo se dieron cuenta de que podían plantar estas semillas cerca de sus asentamientos, asegurando una fuente de alimento constante sin la necesidad de desplazarse largas distancias. Este descubrimiento fue revolucionario, ya que permitió a las comunidades reducir su dependencia de la caza y la recolección, concentrándose en el cultivo y en la gestión de sus propios recursos.
La domesticación de animales, como cabras, ovejas y cerdos, complementó el desarrollo agrícola. Estos animales no solo proporcionaban carne, leche y pieles, sino que también podían ser usados en labores agrícolas. Al criar y cuidar animales, los humanos aprendieron a entender y manejar mejor los ciclos de vida y reproducción, estableciendo un vínculo más profundo y consciente con el reino animal. La agricultura y la ganadería, que surgieron casi al mismo tiempo, marcaron el inicio de una nueva relación con el medio ambiente. Este cambio hacia una vida sedentaria también impulsó la organización social. Los asentamientos agrícolas exigían cooperación y planificación, y esta cooperación llevó a la división de tareas y roles específicos dentro de la comunidad. Los aldeanos construían almacenes para guardar los excedentes de cosechas y comenzaron a desarrollar métodos para proteger sus recursos de posibles invasores. La idea de propiedad y de territorio empezó a tomar forma, estableciendo las bases para las futuras ciudades y civilizaciones. La revolución agrícola no solo cambió la economía y la organización social, sino también las creencias y valores de estas primeras comunidades. Los ciclos de siembra y cosecha se convirtieron en eventos significativos y surgieron rituales y celebraciones que reflejaban la importancia de la tierra y la fertilidad. Este vínculo espiritual con la agricultura se arraigó en las culturas antiguas y se mantendría en la base de las civilizaciones que surgieron siglos después en el creciente fértil. Hace alrededor de 10.000 años, mientras la humanidad exploraba nuevas formas de subsistencia, surgieron dos sitios excepcionales en el Oriente Medio, Jericó y Göbekli Tepe. Estos lugares no solo son conocidos por ser de los asentamientos más antiguos, sino también por las estructuras monumentales que los diferencian. Jericó, en lo que hoy es Cisjordania, se convirtió en una de las primeras ciudades con muros de piedra que protegían a sus habitantes. Göbekli Tepe, situado en la actual Turquía, es considerado uno de los complejos de templos más antiguos del mundo, donde enormes pilares de piedra, decorados con animales y símbolos, probablemente servían para rituales y ceremonias. Jericó representa un hito en la organización social de las primeras comunidades agrícolas. Las murallas de la ciudad no solo protegían a sus habitantes de posibles invasores, sino también de las inundaciones que amenazaban sus cosechas y recursos. Las viviendas de Jericó eran sencillas, circulares y construidas con barro y piedra, pero reflejaban una planificación y una estabilidad impensables para una sociedad nómada. Este asentamiento demostró cómo los humanos empezaban a estructurar su espacio de manera más permanente, protegiendo a su comunidad y estableciendo un sistema de defensa colectiva. Göbekli Tepe, por otro lado, ofrece una visión diferente del temprano desarrollo humano. Este sitio no muestra señales claras de asentamiento permanente, lo que sugiere que las personas se reunían allí específicamente para ceremonias religiosas o rituales comunitarios. Los enormes pilares tallados de hasta 5 metros de altura y las complejas figuras de animales indican que quienes construyeron este lugar tenían un alto nivel de habilidad y conocimientos. La construcción de Göbekli Tepe desafía la creencia de que solo las sociedades sedentarias pueden erigir monumentos, ya que se cree que fue construido por cazadores-recolectores. Estos dos sitios, aunque diferentes en propósito y diseño, reflejan una profunda conexión de los humanos con el espacio, la comunidad y el espiritualismo. En Göbekli Tepe, la concentración de figuras simbólicas sugiere que los rituales y la religión eran esenciales para la vida de estas comunidades. En Jericó, los murales encontrados en algunas viviendas y las prácticas funerarias muestran un vínculo con el pasado y una veneración hacia sus antepasados, posiblemente creyendo en una vida después de la muerte. La existencia de Jericó y Göbekli Tepe demuestra cómo, incluso en esta etapa temprana de la humanidad, los humanos ya estaban comenzando a construir espacios que reflejaban sus creencias, su deseo de protección y sus lazos comunitarios. Ambos sitios son prueba de una mente humana que no solo busca la supervivencia física, sino también la conexión espiritual y social, sentando las bases para futuras civilizaciones y monumentos que perpetuarían esta compleja relación con el mundo.
Hace 10.000 años, las creencias y los mitos comenzaron a jugar un papel central en la vida de las comunidades humanas. A medida que el hombre se asentaba y pasaba más tiempo en un mismo lugar, se crearon historias y mitos que explicaban los ciclos naturales y los fenómenos que experimentaban en su entorno. Estas creencias no solo servían para dar sentido al mundo que los rodeaba, sino también para fortalecer la cohesión del grupo y establecer normas y valores compartidos. Las primeras comunidades sedentarias desarrollaron un fuerte vínculo con la tierra y los ciclos de cultivo, lo que dio origen a mitos y rituales relacionados con la fertilidad y la abundancia. Las ceremonias estacionales marcaban los momentos de siembra y cosecha, y los pobladores creían que sus rituales ayudaban a garantizar una buena cosecha. En sitios como Göbekli Tepe, la presencia de figuras animales y símbolos en las piedras sugiere que estas culturas veían a ciertos animales como seres sagrados o mensajeros de los dioses. La veneración de los antepasados también comenzó a ganar importancia durante esta época. En Jericó se han encontrado cráneos humanos cubiertos de arcilla y decorados con conchas para los ojos, lo que se cree que era una forma de honrar y preservar la memoria de los fallecidos. Estos rituales funerarios no solo reflejan una conexión emocional con sus seres queridos, sino también una creencia en la continuidad de la vida más allá de la muerte. Los muertos eran vistos como protectores de la comunidad y, de alguna forma, seguían presentes en la vida diaria. La religión y el mito también sirvieron como medios para explicar los peligros naturales y los desafíos de la vida diaria. Con el paso del tiempo surgieron historias que advertían sobre los riesgos de desobedecer a los dioses o de romper las normas de la comunidad. Estas narraciones ayudaban a mantener la cohesión social y aseguraban que los valores compartidos fueran transmitidos a las generaciones más jóvenes. La tradición oral se convirtió en una herramienta poderosa, transmitiendo conocimientos y enseñanzas a través de los relatos. El despertar de la espiritualidad humana hace 10.000 años sentó las bases para las creencias religiosas y los mitos que influenciarían a las sociedades futuras. Estas primeras manifestaciones espirituales nos muestran un ser humano que, además de buscar respuestas, anhelaba establecer conexiones profundas con su entorno y con los demás. A través de la espiritualidad, las primeras comunidades encontraron sentido y propósito, y su legado continúa hasta nuestros días. El arte rupestre es uno de los legados más duraderos de las primeras comunidades humanas. Hace 10.000 años, en todo el mundo, los humanos dejaron sus huellas en las paredes de cuevas y en rocas, creando imágenes que reflejan su vida diaria, sus creencias y su relación con el mundo natural. Estas representaciones artísticas nos ofrecen una ventana hacia el pasado, mostrándonos cómo veían y comprendían su entorno. En Europa, África y Asia, las escenas de caza y las figuras de animales eran motivos comunes en el arte rupestre. Los ciervos, caballos, bisontes y otros animales fueron retratados con gran detalle, lo que sugiere que estos animales no solo eran una fuente de alimento, sino también símbolos importantes en la vida espiritual de estas comunidades. La presencia de figuras humanas en posturas ceremoniales o de caza refuerza la idea de que el arte rupestre cumplía una función ritual, posiblemente pidiendo éxito en la caza o protección para el grupo. El uso de pigmentos naturales como el óxido de hierro para el color rojo y técnicas avanzadas para grabar en la piedra demuestra una habilidad y conocimiento artístico impresionante para la época. Estos artistas utilizaban las irregularidades de la roca para dar profundidad y dinamismo a sus dibujos, creando representaciones que parecían cobrar vida en la luz de las antorchas. La dedicación y el esfuerzo que requería esta labor sugieren que el arte rupestre tenía un significado profundo, posiblemente relacionado con rituales de iniciación o de conexión espiritual. El arte rupestre no solo era una forma de expresión, sino también un medio de transmisión de conocimientos. Las imágenes de caza, de recolección de plantas y de danzas ceremoniales probablemente servían como lecciones para los más jóvenes, enseñándoles sobre las tradiciones y valores de la comunidad. Este arte era una especie de manual de supervivencia, un recordatorio visual de las habilidades y técnicas que aseguraban la vida en la naturaleza.
El arte rupestre refleja la búsqueda humana de dejar una marca en el mundo. Aunque el tiempo ha pasado, estas pinturas siguen vivas, contándonos historias de una época lejana en la que los humanos buscaban comprender y celebrar la vida. El arte rupestre es un testimonio de la creatividad y la espiritualidad de nuestros antepasados, y su permanencia a través de los siglos nos recuerda la fuerza del deseo humano de comunicar y conectar. El norte de África era radicalmente diferente de lo que conocemos hoy. En lugar de un desierto árido, el Sahara era una región verde y fértil, llena de ríos, lagos y vastas praderas. Este periodo, conocido como el período húmedo africano, transformó la región en un paraíso para los cazadores-recolectores que habitaban en sus tierras. Las lluvias monzónicas hicieron que el Sahara floreciera, atrayendo una gran variedad de vida silvestre y convirtiéndose en el hogar de grupos humanos que prosperaban gracias a la abundancia de recursos. Los habitantes del Sahara Verde desarrollaron una cultura rica y diversa, utilizando los recursos naturales a su disposición de manera innovadora. La caza de grandes herbívoros como antílopes y búfalos era una práctica común, mientras que los peces y las aves que abundaban en los lagos y ríos proporcionaban una fuente de alimento constante. Las herramientas de piedra y hueso que han sido descubiertas en esta región muestran un conocimiento avanzado en técnicas de caza y pesca, lo que facilitaba su vida en este entorno. Además de la caza, la recolección de plantas y frutos era una actividad importante. Las comunidades del Sahara recolectaban una gran variedad de plantas silvestres, algunas de las cuales eran molidas y cocinadas para hacer comidas más elaboradas. Esta dieta variada les proporcionaba los nutrientes necesarios para sobrevivir en el clima cálido y también fomentaba el desarrollo de herramientas específicas para la recolección y procesamiento de alimentos. La cultura de estas comunidades también se reflejaba en su arte. Los habitantes del Sahara crearon pinturas rupestres que representan escenas de caza, rituales y figuras animales. Estas pinturas, encontradas en lugares como la Cueva de los Nadadores en Libia y en los macizos montañosos de Argelia, muestran que estos primeros habitantes valoraban profundamente su relación con la naturaleza y probablemente tenían prácticas rituales y espirituales complejas. Los chamanes, figuras antropomorfas encontradas en estas pinturas, sugieren que estos pueblos tenían creencias y líderes espirituales. El Sahara Verde es un recordatorio de cómo el clima puede transformar completamente una región y sus habitantes. A medida que el periodo húmedo llegó a su fin y el desierto comenzó a expandirse, estas comunidades tuvieron que adaptarse o migrar. Sin embargo, el legado de su cultura y sus prácticas artísticas persiste, revelándonos un capítulo fascinante en la historia de la humanidad en África. El Valle del Nilo era una franja fértil en medio de tierras áridas. Este río, que fluye a lo largo de miles de kilómetros, ofrecía un suministro constante de agua en una región donde predominaba el desierto. Gracias a sus inundaciones regulares, las tierras cercanas al Nilo recibían nutrientes esenciales, creando un entorno propicio para la vida humana. Esta abundancia permitió a las primeras comunidades aprovechar los recursos del río sin depender completamente de la caza y la recolección, marcando el inicio de una vida más sedentaria. Las comunidades que se asentaron a lo largo del Nilo fueron pioneras en prácticas de cultivo de plantas silvestres. Aunque en este período la agricultura aún estaba en sus primeras etapas, ya se observaban intentos de cultivar y controlar el crecimiento de ciertas plantas comestibles, como el trigo y la cebada. Este conocimiento permitió a los habitantes del Valle del Nilo mantener una fuente de alimento estable, lo cual, a su vez, los impulsó a permanecer en un mismo lugar durante temporadas más largas. Además de la agricultura incipiente, la pesca y la recolección de plantas acuáticas se convirtieron en actividades clave en la economía de estas comunidades. El Nilo proporcionaba una gran variedad de peces, y la caza de aves migratorias también contribuyó a una dieta diversa y equilibrada. La vida alrededor del río no solo era más estable, sino también más segura, ya que las comunidades podían contar con una fuente constante de agua y alimentos, lo que reducía la necesidad de desplazarse. La vida en el Valle del Nilo también trajo consigo una organización social más compleja.
La cooperación entre los miembros de la comunidad era esencial para gestionar el uso del agua, coordinar las tareas de recolección y proteger los recursos compartidos. Poco a poco fueron surgiendo roles y responsabilidades específicas, sentando las bases para una estructura social que con el tiempo evolucionaría hacia las primeras jerarquías y, eventualmente, las grandes civilizaciones del antiguo Egipto. Este periodo en el Valle del Nilo es un testimonio de cómo el acceso a recursos naturales estratégicos, como el agua y la tierra fértil, transformó la vida humana y preparó el camino para el surgimiento de la agricultura y de una sociedad cada vez más organizada y conectada con el entorno. El creciente fértil, una región que abarca desde el actual Egipto hasta Mesopotamia, fue un lugar de profunda innovación tecnológica hace 10.000 años. Esta zona, rica en recursos y sujeta a condiciones climáticas favorables, se convirtió en un verdadero laboratorio de experimentación para las primeras comunidades humanas. Uno de los avances más destacados fue el uso de metales, en particular el cobre, que comenzó a emplearse para fabricar herramientas y ornamentos, marcando el inicio de la metalurgia. El descubrimiento de que el cobre podía moldearse para crear objetos duraderos y útiles fue revolucionario. Las herramientas de cobre, aunque primitivas en comparación con las de eras posteriores, representaban una mejora significativa en eficiencia y durabilidad en comparación con las de piedra. Estas herramientas facilitaron la recolección y procesamiento de alimentos, la construcción de refugios y la caza, mejorando la calidad de vida de estas comunidades y permitiéndoles prosperar en un entorno cada vez más competitivo. Además del uso de metales, las comunidades del creciente fértil desarrollaron técnicas de irrigación innovadoras. Aprovechando el flujo de los ríos como el Tigris y el Éufrates, crearon canales que llevaban agua a áreas que antes eran demasiado secas para la agricultura. Esta capacidad para controlar el entorno marcó un cambio radical en la relación de los humanos con la naturaleza, ya que les permitió cultivar más alimentos y, por ende, mantener una población más numerosa y estable. La región también fue un centro de desarrollo cultural y espiritual. Se han encontrado evidencias de templos y áreas ceremoniales que sugieren una vida espiritual compleja y un sistema de creencias compartido. Estos sitios eran más que lugares de adoración. Eran centros sociales donde se celebraban rituales que fortalecían la cohesión de la comunidad y reforzaban su identidad cultural. Las innovaciones tecnológicas y culturales del creciente fértil sentaron las bases para las primeras civilizaciones. La capacidad para moldear el cobre, irrigar los campos y construir espacios sagrados reflejaba una nueva era en la que los humanos no solo sobrevivían, sino que también comenzaban a transformar su entorno de forma deliberada y organizada, dando origen a sociedades que marcarían el curso de la historia. Una de las características más fascinantes de la humanidad es su capacidad para recordar y preservar sus historias. Los pueblos indígenas de diversas partes del mundo han transmitido relatos y tradiciones que, en muchos casos, datan de hace miles de años. Estas historias no solo sirven como entretenimiento o enseñanza, sino que también conservan una memoria colectiva de eventos geológicos y climáticos significativos, actuando como una especie de archivo oral que conecta a las generaciones con el pasado. En Australia, los aborígenes conservan relatos que hablan de cambios en el nivel del mar, tierras sumergidas y transformaciones en el paisaje. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, coinciden sorprendentemente con eventos geológicos que ocurrieron hace aproximadamente 10.000 años. Científicos modernos han encontrado correlaciones entre estos relatos y hechos históricos, demostrando que los mitos aborígenes contienen una precisión geográfica y cronológica notable. Los mitos indígenas también juegan un papel crucial en la adaptación y supervivencia. Historias sobre incendios, inundaciones y otros desastres naturales no solo sirven como advertencias, sino que también proporcionan lecciones prácticas de supervivencia. A través de la tradición oral, los pueblos indígenas han aprendido a respetar la naturaleza, a observar sus ciclos y a anticiparse a sus cambios, transmitiendo estas enseñanzas a las nuevas generaciones para asegurar su continuidad en el tiempo. Además de las historias sobre el entorno,
estos relatos suelen incluir elementos de la vida espiritual y filosófica de las comunidades. Los mitos de creación, las leyendas sobre héroes y las historias de origen reflejan una profunda conexión con el universo y explican el lugar de los humanos en el mundo. En el caso de las culturas indígenas de América, por ejemplo, los relatos de cataclismos y deidades muestran una cosmovisión rica y diversa que enfatiza la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza. Estas tradiciones son un recordatorio de que la memoria colectiva de la humanidad es una herramienta poderosa. A través de los relatos orales, los pueblos indígenas han conservado conocimientos esenciales sobre su entorno y su historia. En un mundo donde el cambio es constante, estas historias nos enseñan que las raíces culturales y la transmisión de saberes pueden ser una fuente invaluable de resistencia y adaptación. En Asia Oriental, hace unos 10.000 años, las primeras comunidades humanas comenzaron a desarrollar formas tempranas de agricultura y técnicas de cerámica, dos avances fundamentales que transformarían la vida en la región. En las llanuras fértiles de lo que hoy conocemos como China, las comunidades empezaron a cultivar arroz, un alimento que sería esencial para su subsistencia y que, con el tiempo, permitiría el crecimiento de asentamientos estables y el desarrollo de una cultura agrícola. El cultivo de arroz no fue un proceso sencillo, requería un conocimiento detallado de los ciclos de inundación y de las propiedades del suelo. Pero a medida que estos primeros agricultores aprendían a plantar, cosechar y almacenar arroz, su dieta se diversificaba y se hacía más confiable. Con el tiempo, el cultivo de arroz se convirtió en una fuente de alimentos abundante y estable, lo que permitió a las comunidades asentarse y reducir su dependencia de la caza y la recolección. Otro avance clave en Asia Oriental fue la cerámica, especialmente en la cultura Jomon en Japón. La cerámica Jomon, considerada una de las más antiguas del mundo, tenía usos tanto prácticos como ceremoniales. Los primeros habitantes del Japón crearon vasijas para almacenar alimentos y agua, lo que les permitió conservar mejor los recursos y preparar alimentos de forma más eficiente. Además, muchas de estas vasijas estaban decoradas con patrones intrincados, lo que sugiere que también tenían un significado simbólico o ritual. La introducción de la cerámica marcó un avance importante en la organización social de estas comunidades. Las vasijas facilitaban el almacenamiento de excedentes de alimentos, lo que a su vez permitía a las comunidades sobrevivir a épocas de escasez. Esto fortalecía los lazos comunitarios y fomentaba una estructura social en la que algunos miembros se especializaban en la fabricación de cerámica y en el cultivo, mientras que otros se dedicaban a la recolección y la caza. Así, la combinación de la agricultura y la cerámica en Asia Oriental no solo transformó la forma en que las comunidades subsistían, sino también la manera en que se organizaban y se conectaban entre sí. Estos avances sentaron las bases para el desarrollo de sociedades más complejas en esta región, con estructuras culturales y sociales que perdurarían a lo largo de los siglos. En las Américas, los primeros grupos humanos también estaban experimentando una transición hacia un estilo de vida más sedentario. En lo que hoy es México, las comunidades comenzaron a cultivar plantas como el maíz, el frijol y la calabaza, alimentos que serían la base de la dieta mesoamericana durante milenios. Este cambio hacia el cultivo transformó la vida de estas comunidades, permitiéndoles establecerse en un solo lugar y desarrollar una economía agrícola estable. El maíz, en particular, fue un avance crucial. Inicialmente, el maíz era una planta silvestre pequeña y de bajo rendimiento. Sin embargo, con el tiempo, los primeros agricultores de Mesoamérica aprendieron a seleccionarlo y cultivarlo, aumentando su tamaño y su producción. Este proceso de domesticación del maíz fue un logro impresionante de la ingeniería agrícola temprana y permitió que las comunidades se desarrollaran en torno a un recurso alimentario confiable. La estabilidad alimentaria facilitada por el cultivo de maíz permitió la formación de las primeras comunidades arcaicas en América del Norte, en las que se practicaba la agricultura de subsistencia y la recolección. Estos asentamientos no solo crecieron en tamaño, sino también en complejidad social.
Las personas comenzaron a construir estructuras más permanentes y a formar redes de intercambio, tanto de alimentos como de otros bienes, como herramientas y ornamentos. Además, estas comunidades desarrollaron un profundo respeto y aprecio por las plantas que cultivaban. El maíz, por ejemplo, era considerado un regalo sagrado de la naturaleza y, en muchos casos, estaba vinculado a mitos y rituales que celebraban la vida y la fertilidad. Estos primeros agricultores mesoamericanos realizaban ceremonias de siembra y cosecha, honrando al maíz y pidiendo abundancia y protección para sus cultivos. La expansión del sedentarismo en las Américas representa una fase crítica en el desarrollo de las civilizaciones del continente. El cultivo y la veneración de plantas como el maíz sentaron las bases de las grandes culturas mesoamericanas, como los olmecas y los mayas, que más adelante construirían imperios sobre estos cimientos agrícolas y culturales. Las prácticas funerarias nos ofrecen una visión fascinante de las creencias y valores de estas primeras comunidades. Para los humanos de esta época, la muerte no era el fin absoluto, sino el inicio de una nueva etapa en la existencia. Los restos de sepulturas encontradas en diferentes regiones muestran que las personas dedicaban tiempo y esfuerzo para honrar a sus muertos, a menudo enterrándolos con objetos personales y alimentos para acompañarlos en su viaje a la otra vida. En algunos sitios los cuerpos eran enterrados en posiciones específicas, lo que sugiere que había un simbolismo detrás de cada sepultura. En el caso de las culturas en Jericó, por ejemplo, los cráneos eran decorados con arcilla y conchas para preservar la memoria del fallecido y mantener su presencia dentro de la comunidad. Este tipo de rituales no solo fortalecían los lazos sociales, sino que también reforzaban la identidad cultural y la conexión con los ancestros. Las prácticas funerarias también incluían la creencia en la protección que los espíritus de los ancestros podían ofrecer a los vivos. En muchas comunidades los muertos eran vistos como guardianes y protectores que cuidaban de la comunidad desde el más allá. Esta relación con los ancestros era fundamental para la cohesión social y la continuidad de las tradiciones, ya que los ritos funerarios transmitían valores y enseñanzas que mantenían viva la memoria colectiva. Además de los sepulcros individuales, se realizaban ceremonias comunitarias para recordar a los fallecidos y asegurar su paso a la otra vida. Estas ceremonias servían como rituales de transición, no solo para los muertos, sino también para los vivos, quienes encontraban en estos ritos una forma de enfrentar el duelo y fortalecer sus lazos comunitarios. Estos rituales de despedida y recuerdo se convirtieron en parte esencial de la vida espiritual de estas comunidades. Las prácticas de muerte y los rituales de sepultura muestran que desde hace milenios los humanos han tenido una relación compleja y profunda con la muerte. Estas tradiciones que honran y preservan la memoria de los ancestros revelan una dimensión espiritual rica y significativa que continúa influyendo en las creencias y en los rituales de muchas culturas hasta el día de hoy. Sobrevivir en el Ártico hace 10.000 años era un verdadero desafío. Las temperaturas extremas, los inviernos largos y la ausencia de vegetación forzaban a los habitantes del Ártico a desarrollar habilidades y tecnologías únicas para enfrentar un entorno hostil. Las comunidades del extremo norte, precursoras de los pueblos inuit y de otras culturas árticas, no solo aprendieron a soportar el frío, sino que también desarrollaron una relación simbiótica con los animales y recursos de la región. Estas comunidades vivían principalmente de la caza de animales como focas, renos, morsas y osos polares. La caza no solo proporcionaba carne, sino también pieles gruesas para la ropa y huesos para construir herramientas y refugios. La caza de focas en particular era fundamental, ya que la grasa de estos animales servía como fuente de energía y calor en los inviernos más fríos. Desarrollaron técnicas de caza especializadas, utilizando arpones y trampas diseñadas específicamente para capturar estos animales en su hábitat helado. Para protegerse del frío extremo, los pueblos árticos construían refugios hechos de nieve y hielo, conocidos hoy como iglús, que aislaban el calor y les permitían mantenerse abrigados. Además, inventaron ropa a prueba de agua hecha con pieles de foca, que evitaba que la humedad penetrara, manteniéndolos secos y abrigados.
La habilidad para construir herramientas y vestimenta adecuadas era esencial para su supervivencia y les permitió prosperar en un ambiente que, para muchos, sería inhabitable. Los pueblos árticos también desarrollaron una profunda espiritualidad vinculada a su entorno. Creían que todos los animales tenían espíritus y, al cazarlos, realizaban rituales de respeto y agradecimiento para honrar a los animales y garantizar su regreso en las próximas estaciones. Esta conexión espiritual con la naturaleza promovía un respeto profundo por los recursos del entorno, asegurando que no los sobreexplotaran y que siempre hubiera suficiente para las generaciones futuras. La adaptación de estas comunidades al Ártico es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar y superar los desafíos más extremos. A través de su ingenio y su respeto por la naturaleza, los pueblos árticos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en una de las regiones más inhóspitas del planeta, demostrando una resiliencia que continúa siendo una parte central de su identidad cultural. Mientras algunas comunidades se volvían completamente sedentarias, otras vivían en un equilibrio entre el nomadismo y el sedentarismo. Estas comunidades semisedentarias alternaban períodos de residencia fija con movimientos estacionales en busca de recursos. Este estilo de vida se adaptaba a áreas donde los recursos no siempre eran constantes, como los bosques de Europa y las llanuras de América del Norte. En las estaciones de abundancia, estas comunidades se asentaban en un lugar donde construían refugios temporales y almacenaban alimentos. Sin embargo, cuando los recursos escaseaban, se desplazaban a nuevas áreas para cazar, recolectar o pescar. Este patrón les permitía aprovechar diferentes entornos y recursos a lo largo del año sin depender de un solo lugar. Estos asentamientos estacionales se convirtieron en centros de intercambio y encuentro, donde distintos grupos se reunían para compartir conocimientos y bienes. El estilo de vida semisedentario también trajo una evolución en las herramientas y técnicas utilizadas por estos grupos. Los refugios temporales se hicieron más elaborados y adaptables y comenzaron a usar técnicas de almacenamiento de alimentos como el secado y el ahumado para conservar sus reservas durante más tiempo. Estas técnicas de conservación les permitían contar con provisiones durante sus migraciones, lo cual reducía su vulnerabilidad en épocas de escasez. Además, la vida semisedentaria permitió una organización social más estructurada. Al regresar a los mismos lugares año tras año, estas comunidades establecían territorios que consideraban suyos y desarrollaban una identidad grupal más fuerte. También surgieron jerarquías informales y roles específicos, como el de los cazadores expertos, los recolectores y los ancianos sabios que transmitían conocimientos. Este sistema fue una etapa intermedia que allanó el camino para el establecimiento de aldeas permanentes en generaciones posteriores. Las comunidades semisedentarias representan una fase importante en la evolución social humana. Este estilo de vida intermedio les brindaba la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios ambientales sin renunciar a la estabilidad que ofrece la vida en un lugar fijo. Este equilibrio entre movimiento y asentamiento preparó a estas comunidades para los cambios que vendrían con el desarrollo completo de la agricultura y el sedentarismo. En América del Norte hace 10.000 años, los humanos ya comenzaban a experimentar con el uso de metales, particularmente el cobre. Aunque este metal era blando en comparación con los metales que se utilizarían en épocas posteriores, su descubrimiento y uso representaron un avance significativo para estas primeras comunidades. Los primeros artefactos de cobre se usaban principalmente como adornos y herramientas simples, y fueron descubiertos en sitios cercanos a los Grandes Lagos, una región rica en depósitos de cobre. La fabricación de herramientas de cobre era un proceso laborioso y complicado, pero las herramientas resultantes eran más duraderas que las de piedra. Estos artefactos incluían cuchillos, punzones y anzuelos que facilitaban la caza, la pesca y la construcción de refugios. Aunque la metalurgia todavía estaba en su fase inicial, el simple hecho de manipular el cobre para crear herramientas útiles mostró una curiosidad y una habilidad impresionante de estos primeros habitantes del continente. Junto con el uso de cobre, los cazadores en América del Norte comenzaron a perfeccionar el uso del arco y las flechas, una tecnología que revolucionaría las técnicas de caza.
A diferencia de las lanzas, el arco permitía cazar desde una mayor distancia y con mayor precisión, aumentando la eficacia y seguridad de los cazadores. Esta innovación también impulsó cambios en la organización de la caza, permitiendo estrategias de grupo y coordinación para capturar animales de mayor tamaño. La combinación de estas tecnologías ayudó a que las comunidades de América del Norte prosperaran en un entorno donde los recursos eran a menudo escasos y las condiciones climáticas difíciles. El cobre y el arco no solo mejoraron su capacidad de supervivencia, sino que también fortalecieron los vínculos sociales. La caza grupal y la creación de herramientas especializadas fomentaban la cooperación y la transmisión de conocimientos entre las generaciones, lo cual fue esencial para la preservación y el desarrollo de su cultura. Las innovaciones en América del Norte reflejan una etapa temprana de la experimentación tecnológica que caracterizaría a las civilizaciones humanas en siglos posteriores. Estos avances fueron las primeras muestras de la habilidad de los humanos para transformar su entorno y adaptarse de manera creativa, habilidades que definirían el desarrollo de las culturas indígenas en el continente. En el sudeste asiático y Australia, los humanos desarrollaron tradiciones de supervivencia únicas que reflejan su profunda adaptación al entorno. En estas regiones, el clima cálido y la abundancia de recursos naturales permitieron a las comunidades establecer asentamientos semisedentarios, donde la caza, la recolección y la pesca eran actividades esenciales. Además, estas comunidades comenzaron a domesticar animales como las gallinas y a desarrollar herramientas y técnicas de pesca avanzadas. Para los aborígenes australianos, la supervivencia en el continente era una cuestión de armonía con la naturaleza. Sus mitos y creencias, conocidos como el tiempo del sueño o Dream Time, describían un universo donde cada animal, planta y característica del paisaje tenía un espíritu y un propósito. Esta cosmovisión espiritual guiaba sus prácticas de caza y recolección, ya que los aborígenes creían que sus acciones afectaban el equilibrio natural. Esto promovía un uso sostenible de los recursos y una conexión profunda con el entorno. En el sudeste asiático, los habitantes de la región exploraron la pesca y la recolección marina de una forma avanzada. Las costas y ríos eran fuentes vitales de alimento y las comunidades desarrollaron técnicas para construir redes y anzuelos, mejorando su capacidad para pescar en aguas profundas. Además, la abundancia de mariscos y peces permitió que estas sociedades crearan rituales y prácticas culturales en torno a la vida marina, venerando el mar como una fuerza sagrada y poderosa. Estas prácticas no solo eran esenciales para la subsistencia, sino que también reforzaban los lazos comunitarios. Las actividades de caza y pesca eran, en muchos casos, eventos colectivos donde se compartían los alimentos y se fortalecían las relaciones sociales. La cooperación y el respeto por el entorno eran valores fundamentales en estas comunidades, y las ceremonias y rituales de agradecimiento al mar y a la tierra consolidaban la cohesión social y el sentido de pertenencia. La vida en el sudeste asiático y Australia, hace 10.000 años, muestra cómo las culturas humanas son capaces de adaptarse y prosperar en condiciones diversas. A través de sus prácticas de supervivencia y sus creencias espirituales, estas comunidades demostraron una relación respetuosa y equilibrada con su entorno, una filosofía que continúa siendo un elemento central en las culturas indígenas de estas regiones. En las Américas, la transición hacia un estilo de vida sedentario fue lenta pero constante. En las regiones de Mesoamérica, las primeras comunidades comenzaron a cultivar maíz, frijoles y calabazas, alimentos que serían la base de las grandes civilizaciones americanas. Este cambio hacia el cultivo marcó una transformación importante en la organización social, permitiendo la formación de aldeas y comunidades permanentes que dependían menos de la caza y la recolección. La domesticación del maíz, en particular, fue un logro revolucionario. Aunque el maíz era originalmente una planta pequeña y de bajo rendimiento, los primeros agricultores de Mesoamérica lograron transformarlo en una fuente de alimento estable y abundante. Este proceso de selección y cultivo no solo aumentó la producción de alimentos, sino que también permitió que las comunidades se expandieran y crecieran en tamaño y complejidad.
Con el tiempo, las comunidades sedentarias de América del Norte y Mesoamérica comenzaron a desarrollar estructuras sociales más organizadas. La agricultura permitió que algunos miembros de la comunidad se dedicaran a tareas específicas, como la construcción, la elaboración de herramientas y la organización de rituales. Esto fomentó una especialización laboral que fortaleció la cohesión social y promovió una cultura rica en prácticas ceremoniales y tradiciones. Además de la agricultura, estas comunidades desarrollaron un profundo respeto y aprecio por las plantas que cultivaban. El maíz, por ejemplo, era considerado un regalo divino, y su cultivo y cosecha estaban acompañados de rituales que celebraban la vida y la fertilidad. Este vínculo espiritual con la agricultura reforzaba la conexión de estas comunidades con la tierra y fortalecía su identidad cultural. La expansión del sedentarismo en las Américas sentó las bases para el surgimiento de complejas sociedades agrícolas que prosperarían durante miles de años. Estos primeros asentamientos fueron el preludio de las civilizaciones avanzadas que surgirían en la región, mostrando cómo la transición hacia la agricultura transformó tanto la economía como la vida cultural de las comunidades americanas. El arte prehistórico es uno de los legados más profundos de la humanidad. Hace 10.000 años, los humanos ya estaban creando representaciones visuales que reflejaban su vida diaria, sus creencias y su relación con el entorno. Las pinturas rupestres encontradas en cuevas de Europa, África y Asia muestran escenas de caza, animales y figuras humanas en posturas ceremoniales, lo que sugiere que el arte tenía un papel espiritual o simbólico en estas sociedades. La elección de los animales como motivo principal en el arte rupestre refleja la importancia de estos en la vida de las comunidades. Bisontes, ciervos, caballos y otros animales eran representados con gran detalle, posiblemente como una forma de pedir éxito en la caza o de rendir homenaje a los espíritus animales. Estos dibujos y grabados eran una forma de comunicación visual que transmitía conocimientos, valores y tradiciones de una generación a otra. El proceso de crear arte en las paredes de las cuevas no era simple. Los artistas utilizaban pigmentos naturales como el óxido de hierro y carbón vegetal para crear colores vibrantes y duraderos. El tiempo y el esfuerzo dedicados a estos dibujos sugieren que el arte no era solo decorativo, sino que tenía un significado profundo, probablemente relacionado con rituales de iniciación o ceremonias espirituales. El arte rupestre también puede interpretarse como un medio de registro histórico. Las escenas de caza y las figuras de danzantes pueden haber sido intentos de capturar momentos importantes de la vida de la comunidad, funcionando como una forma primitiva de documentación. Este arte servía como un recordatorio visual de las habilidades, los conocimientos y las experiencias que mantenían viva la cultura de la comunidad. Las expresiones artísticas de hace 10.000 años nos recuerdan que el ser humano siempre ha tenido un deseo de comunicar, de dejar una huella en el mundo y de expresar su visión de la realidad. A través de su arte, estas primeras comunidades nos dejaron una ventana hacia su mundo, un testimonio silencioso de su creatividad y su conexión con la vida. La vida en comunidad trajo numerosos beneficios, pero también generó tensiones y conflictos. Hace 10.000 años, cuando los humanos comenzaron a establecer asentamientos permanentes, surgieron las primeras disputas por territorios, recursos y poder. Estas tensiones, que antes podían evitarse mediante el nomadismo, se volvieron inevitables en las aldeas y asentamientos sedentarios, donde la defensa de los recursos era esencial para la supervivencia. Uno de los primeros indicios de conflicto organizado en la historia se encuentra en el yacimiento de Nataruk, en Kenia, donde se descubrieron restos humanos que muestran signos de heridas infligidas por armas. Este hallazgo sugiere que, en algunos casos, los enfrentamientos entre grupos eran mortales y estaban organizados, lo que indica que las comunidades estaban dispuestas a defender sus territorios y recursos frente a amenazas externas. Los conflictos también reflejan una evolución en la estructura social. A medida que las comunidades crecían, surgieron líderes y jerarquías encargadas de proteger y organizar el grupo. Estos líderes probablemente tenían la responsabilidad de gestionar los recursos, resolver disputas y proteger al grupo de invasores.
Este desarrollo organizativo fue un paso hacia las estructuras de poder que se verían en las civilizaciones posteriores. Los primeros conflictos también llevaron al desarrollo de armas y tácticas de defensa. Los humanos comenzaron a crear armas más avanzadas, como lanzas con puntas de piedra y flechas, que les permitían defenderse y proteger sus territorios con mayor eficacia. Estas innovaciones en armamento reflejan cómo la competencia por los recursos y el territorio impulsó la evolución tecnológica en las primeras comunidades. La existencia de conflictos organizados en estas primeras comunidades muestra que, desde tiempos antiguos, la vida en sociedad implicaba tanto cooperación como competencia. Estos primeros conflictos reflejan el complejo equilibrio entre la convivencia pacífica y la necesidad de defender los intereses del grupo, un tema que continuaría marcando la historia de la humanidad. El período de hace 10.000 años fue un momento crucial en la historia de la humanidad, un tiempo de cambios profundos que sentaron las bases de la civilización. A medida que los humanos adoptaban la agricultura, el sedentarismo y la organización social, el mundo comenzaba a transformarse. Los pequeños grupos de cazadores-recolectores se convirtieron en comunidades estables y organizadas que desarrollaron prácticas culturales, espirituales y tecnológicas que darían forma a las futuras civilizaciones. La agricultura permitió a las comunidades acumular recursos y construir asentamientos permanentes, lo que impulsó la especialización laboral y la cooperación a gran escala. La vida en comunidad trajo consigo nuevas formas de organización y una interdependencia que fomentó la creatividad y la innovación. En estos primeros asentamientos se desarrollaron los cimientos de la economía, la religión, el arte y la jerarquía social. Además, las prácticas espirituales y los rituales fortalecieron los lazos comunitarios y ayudaron a las personas a enfrentar los desafíos de la vida en grupo. La creencia en los ancestros y en fuerzas naturales sagradas proporcionó un sentido de continuidad y de pertenencia, ofreciendo consuelo y guía en momentos de incertidumbre. Estos valores y creencias compartidos consolidaron la identidad de las primeras sociedades humanas. A medida que los humanos se adaptaban y prosperaban, también surgieron tensiones y conflictos, lo que llevó a la creación de estructuras de poder y defensa. Estos primeros pasos hacia la organización social compleja fueron el preludio de las grandes civilizaciones que surgirían en los siglos y milenios posteriores. Las innovaciones en la agricultura, la tecnología y la organización social fueron las bases sobre las que se construirían las ciudades, los imperios y las culturas que transformarían el mundo. El camino hacia la civilización fue un proceso largo y desafiante, pero lleno de creatividad, resiliencia y colaboración. Hace 10.000 años, los humanos demostraron su capacidad para adaptarse y transformar el entorno, un legado que sigue presente en la sociedad actual. La historia de nuestros ancestros nos recuerda que la humanidad siempre ha tenido el potencial de construir un futuro mejor, guiada por su ingenio y su deseo de explorar y prosperar.